Vea, hermano mío, hasta el momento no hay nadie ni en el infierno ni en el cielo. Las personas que han muerto en Cristo no están en el cielo todavía. Y las personas que han muerto sin Cristo todavía no están en el infierno. Todavía no están en el lago, en el horno de fuego. Todavía no es el lloro y el crujir de dientes. Por ahí comencemos. Usted no se ponga a estar creyendo en esas visiones de que yo fui al cielo y en el cielo vi a fulanito y a sutanito. De que fui al infierno y allá vi a sutanito. No se ponga usted, mi hermano querido, a estar creyendo en esas cosas. Porque de allí es donde salen muchas falsas doctrinas. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, en la cual vosotros hacéis bien en creer en ella. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí su servidor, el hermano del pastor Marcelino Gutiérrez. Como ustedes bien lo pudieron escuchar en la boca de este hombre llamado Fernando Cabrera, un pastor del movimiento pentecostal avivado, de los unitarios, de esa secta de los solo Jesús. Ustedes pudieron escuchar que dice de lo que está diciendo una gran blasfemia en contra de la palabra de Dios, diciendo que Jesucristo es mentiroso, lo que el Señor predicó. Así son estos sectarios de los solo Jesús, de tal manera que rechazan el bautismo también que el Señor mandó en Mateo 28, de tal manera como diciendo que en el cielo no hay nadie, todavía ningún salvo se encuentra en el cielo y que ningún perdido está en el infierno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando medito la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, verso 23, dice la palabra de Dios: y en el Hade alzó los ojos estando en tormento. Habla la Biblia de un rico y un mendigo. El rico y el mendigo llamado Lázaro, que ambos murieron. ¿Puedes entender? Fue sepultado y en el Hade alzó los ojos estando en tormento. Hade significa infierno. Hade significa infierno. Usted puede entender, en un lugar de tormento, en un lugar donde es el lloro, el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Dice la palabra de Dios. Y en el Hade aquel rico alzó los ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje con la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Puedes entender este hombre lo que dice? Que en el cielo no hay ningún salvo y en el infierno no hay ningún perdido. Cuando la palabra es clara, precisa y directa, que cada persona que parte de este mundo sin la salvación de su alma, la Biblia me dice, la Biblia me lo declara, la Biblia me respalda, que el alma de aquel pecador que parte de este mundo sin la salvación de su alma termina en el infierno. El diablo tiene derecho a reclamar esa alma, me dice la palabra de Dios. Pero ¿qué usted puede ver estos hijos del diablo endemoniado? Sigue la misma doctrina de los católicos, porque de ahí salieron esta secta de los solo Jesús, de la secta de aquellos movimientos de los jesuitas, de los católicos. Usted puede, de ahí salieron, están creyendo lo mismo como el purgatorio, un lugar intermedio que Dios reprenda al diablo. Usted puede entender lo que dijo, que no existe. Ahorita no hay nadie en el cielo, ningún salvo y ningún perdido en el infierno. Cuando la Biblia me dice que los salvos, su alma, cuando parte de este mundo, dice la Biblia, nosotros los seres humanos nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. ¿Puedes entender? Nosotros los seres humanos tenemos el espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando alguien parte de este mundo, su espíritu, el soplo de vida, va a Dios. Pero el alma, dice la Biblia, que es inmortal. Nosotros tenemos que decidir dónde pasar por toda la eternidad. Si en el cielo o en el infierno. Si estamos en Cristo, vamos al cielo. Usted puede entender. Y entonces, ¿qué es lo que duerme?
el cuerpo, que dice la Biblia, polvo eres, polvo será, pero un día resucitarán los salvos en Cristo cuando suene la trompeta. Ese es lo que duerme, la carne, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que el alma es inmortal. Nosotros tenemos la decisión de decidir dónde pasar por toda la eternidad. Aleluya, si seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Si seguimos a Cristo, pasamos a vida eterna. Si rechazamos a Cristo, no veremos la vida, sino la ira de Dios está sobre vosotros. El hombre termina perdido en el infierno. Usted puede entender. Una persona que parte de este mundo siendo un asesino, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un idólatra, la Biblia me dice que no entrará en el reino de los cielos. Ahorita en este momento, si podemos leer conforme la palabra de Dios, ¿dónde está el rey Saúl? ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están todos aquellos enemigos de Dios? Usted puede entender, están perdidos en el infierno, en el tormento. Ahí está su alma. Ahí está su alma con crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Así como este rico que alzó sus ojos al infierno, estando en tormento. ¿Puedes entender este hombre cómo engaña a la gente? Ahora no creo. Eso es lo que es la doctrina de lo solo Jesús. Este individuo cree en la doctrina de solo Jesús. Eso es lo que enseña. Pero lo más triste es que muchos cristianos evangélicos, escucha esto, anda compartiendo videos de este hijo del diablo. Este es un endemoniado llamado Fernando Cabrera. Supuestamente se quiere sentirse muy sabio, corrigiendo a una pastora que también está errada en ciertas áreas de sus enseñanzas, que está diciendo, en primer lugar, no está viviendo una vida de santidad. Hay una vida de libertinaje, modalidades. Supuestamente que él está corrigiendo ahí a esta señora. Pero realmente los dos necesitan ser corregidos, ser instruidos en la verdad. Usted puede entender. Ahí está, supone corrigiendo a esta señora. Usted puede entender. Pero realmente están errados los dos. Los dos están errados. Tenemos que entender conforme la palabra de Dios. La Biblia nos habla, nos enseña que hay un cielo para los salvos, hay un infierno para los perdidos. Cuando leemos en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña, lo declara, un ejemplo, claramente. En el Hades, en el infierno, en el Hades, en el infierno. Usted puede entender, alzó sus ojos estando en tormento este rico, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. La Biblia lo dice claramente. Bendito es el nombre de Dios. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que antes de Cristo, a la gente antes iba donde los salvos en Cristo, iba donde al seno de Abraham. Dice la palabra, pero cuando Cristo vino a este mundo, el mismo Cristo abrió el mundo espiritual. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Cristo abrió el mundo espiritual de tal manera, él dio abertura. Aleluya, la entrada al Padre, a la presencia de Dios, de tal manera que se despojó de sí mismo, que tomó forma de hombre, se hizo carne, nació una mujer virgen en la Virgen María, por amor a cada uno de nosotros, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Por eso es muy importante entender esto, entender que hay un cielo real, entender que hay un infierno real, como dice la palabra de Dios. Entender también dónde pasa el alma de la persona cuando algún día parte de este mundo. Si está en Cristo, va a la presencia de Dios. Si no está en Cristo, termina perdido eternamente. Usted puede entender, dice la Biblia, lo que la Biblia habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 13 al 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que muertos en Cristo, ¿qué significa? Van a recobrar el alma con el cuerpo, van a ser transformados. En un momento de abrir y cerrar de ojos, se va a levantar aquellos muertos en Cristo, van a ser resucitados, van a recobrar su alma, de tal manera van a ser transformados, dice la palabra de Dios. En un momento de abrir y cerrar de ojos, usted puede entender, como conforme la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde están los apóstoles de Cristo? ¿Dónde está María, que fue usado por el Señor? En la presencia. ¿Dónde está Juan el Bautista? Juan el Bautista está en la presencia de Dios. Su alma está en la presencia de Dios. Allá están. Tenemos que entender, por eso Jesús dijo, bienaventurado lo que forma parte de la primera resurrección, porque la primera resurrección son de los salvos, que van a ser transformados, el cuerpo va a ser inmortal. Bendito es el nombre de Dios. Van a ser transformados el alma con el cuerpo, dice la palabra de Dios. Aleluya, por eso el Señor dijo claramente, bienaventurado lo que tiene parte en la primera resurrección, porque
La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque habrá una segunda resurrección. La segunda resurrección viene siendo de los condenados, de los perdidos, los que están ahí en el infierno. Un día el diablo sacará esas almas que están en el infierno, le van a presentarse delante de Dios en el frente del juicio del gran trono blanco. Entonces, para ser enjuiciados, porque ahí Dios les mostrará todo lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo, dice la palabra de Dios. Ahí se presentará, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. También lo dice claramente. Ahí vamos a terminar con verso 15. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontraron para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, en cuál es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, ¿qué significa? El mismo Hades, el mismo infierno será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí será lanzado el falso profeta, el anticristo, aún el mismo diablo será lanzado, dice la palabra, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y todo aquello que no está inscrito en el libro de la vida, los condenados, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero hoy en día hay personas, hay almas en el infierno atormentados, porque la Biblia me lo dice. Igualmente que las almas de los salvos están en la presencia de Dios, los salvos están en la presencia de Dios, porque la Biblia me lo dice. Así lo dice como de Lázaro. Aquí le dice la Biblia claramente, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero no se engañe con estos falsos maestros, instrumentos del mismo diablo. Escúchalo lo que dice, mira lo que dice. ¿Usted lo puede escuchar? No hay nadie en el cielo, no hay nadie en el infierno. Ni en el cielo. Las personas que han muerto en Cristo no están en el cielo todavía. Y las personas que han muerto sin Cristo todavía no están en el infierno. Todavía no están en el lago, en el horno de fuego. Todavía no es el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente está siendo engañada con estos instrumentos del diablo. Usted puede escuchar. Toda persona salva no está en el cielo todavía. Toda persona que ha muerto sin Cristo no está en el infierno. Mentira del diablo. La Biblia me dice lo contrario. Jesús lo predicó. Este hombre, esto es lo que hace esa secta, no solo Jesús, rechazan lo que Cristo enseñó. En primer lugar, lo que Cristo predicó, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarle esta cosa, bendito es el nombre de Dios, enseñarle la palabra de Dios tal como está escrita. Pero ¿qué hacen estos hijos del diablo? Tuercen la escritura. Usted puede entender, se opone a la sana doctrina, se opone al verdadero evangelio, se oponen a la palabra de Dios. Ahora dice, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el infierno. ¿Usted puede entender? ¿Usted puede entender, mi queridos hermanos? Entonces Jesús es un mentiroso cuando lo que dice aquí, Jesús predicó del rico y Lázaro, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y en el infierno, en el Hades, alzó los ojos. Entonces, ¿qué me dicen de eso? Conforme la palabra de Dios. Entonces Jesús mintió cuando le dijo a aquel ladrón en la cruz, cuando leemos la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Cuando aquel ladrón le dice al Señor en Lucas capítulo 23, verso 42 al 43, dice la palabra, dijo Jesús, le dijo al Señor Jesús y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, dijo aquel ladrón. Escucha esto, aquel ladrón que se arrepintió, que se convirtió, que se arrepintió de su malo camino,
y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Bendito es el nombre de Dios. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Pero ¿qué dice este hijo del diablo llamado Fernando Cabrera? Del movimiento pentecostal avivado, de los solo Jesús, de los unitarios. Usted puede entender esta secta de los solo Jesús. Siguen la misma doctrina católica de los jesuitas porque de ahí salieron. Está dando a entender que hay un lugar intermedio. Déjame decirte que no existe tal lugar intermedio. Persona que parte de este mundo sin la salvación de su alma, la Biblia me dice, me lo declara, que él termina perdido en el infierno. Toda persona que parte de este mundo estando en Cristo, siéndole fiel al Señor, hasta la muerte, la Biblia me dice también que el alma de aquella persona pasa a la presencia de Dios, así como lo fue con Lázaro, el mendigo, dice la palabra de Dios. Así como fue con este ladrón en la cruz, de tal manera que se arrepintió, que defendió a Jesús de aquel otro que lo estaba injuriando, de aquel que lo estaba maldiciendo, cuando reconoció, nosotros justamente merecemos esto, mas él ningún mal ha hecho. Nosotros estamos colgados aquí con justa razón. Bendito es el nombre de Dios. Y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Ahí está Juan Bautista, ahí están los apóstoles, ahí están los profetas, ahí están los siervos de Dios, los salvos, ahí está su alma en la presencia de Dios, ahí está su alma, bendito es el nombre de Cristo. Una cosa es que la carne es la que se duerme, un día va a resucitar la carne. Bendito es el nombre de Cristo. Si estás en Cristo, si eres salvo, vas a resucitar para vida, bendito es el nombre de Dios. Para aquellos que no están en Cristo, que viene siendo la segunda resurrección, que resucitarán, pero para muerte, la muerte segunda, que será lanzado al lago de fuego. Aún el mismo infierno será lanzado ahí, aún el mismo falso profeta, aún el mismo anticristo será lanzado ahí, aún el mismo diablo será lanzado al lago de fuego. ¿Puedes entender? Así son estas sectas que no leen Biblia, por eso están así. Usted puede entender lo que enseña. Dice, él está diciendo, por ahora no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el infierno, escúchalo. Ni en el cielo. Las personas que han muerto en Cristo, este hombre es un sinvergüenza, están en el cielo todavía. Y las personas que han muerto sin Cristo todavía no están en el infierno. Todavía no están en el lago, en el horno de fuego. Todavía no es el lloro y el crujir de dientes. Dice, no, pues mucha gente sigue a estos falsos maestros, está engañada. Este hombre realmente está diciéndole mentiroso a Jesús lo que predicó Jesús. Entonces lo que Jesús le dijo a aquel ladrón cuando se arrepintió, de cierto te digo que desde ahora estará conmigo en el paraíso. De cierto te digo que desde ahora estará conmigo en el paraíso. Escucha esto. Este hombre llamado Fernando Cabrera es un hijo del diablo, es un instrumento de Satanás. Con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo lo decimos, para que mucha gente, aleluya, venga a Cristo, venga al conocimiento de la verdad. Ellos no predican la palabra, tuercen la escritura. Casi lo mismo es lo que enseña la iglesia católica, que creen en un lugar intermedio, en el purgatorio. Fíjense lo que dijo, todavía no hay nadie, ningún perdido en el infierno, no se encuentra todavía. Entonces, ¿qué pasó con aquel rico? Ahí estando en tormento, estando en la condenación. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está Rey Saúl? ¿Judas? ¿Hitler? Todo lo que ha hecho los perversos delante de Dios. Cuando la palabra de Dios dice claramente, el apóstol Pablo dice la palabra que jugó al tercer cielo. ¿Puedes entender? Que el apóstol Pablo dijo, aleluya, para mí quisiera estar en la presencia de Dios, pero por causa del evangelio me conviene que me quede un poco más. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Así, mis queridos hermanos, no se dejen engañar por estos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. En primer lugar, con tan solo predicar esa doctrina diabólica de los solo Jesús, es un anticristo, anti la verdad, anti el evangelio, anti la sana doctrina. Dice la palabra de Dios, claramente dice la Biblia, usted puede entender. Por eso cuando meditamos la palabra de Dios, que dice la Biblia claramente, aleluya, y vio de lejos a Abraham, sí, a Lázaro en su seno,
ese hombre rico alzaba la voz diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con la punta de dedo en agua, porque me encuentro en esta llama atormentado, me encuentro en este lugar atormentado. ¿Dónde se localiza el infierno? Así como su nombre lo dice, usted puede entender, su nombre lo dice, que está bajo tierra. ¿Quiénes van al infierno? Satanás y sus demonios y quienes rechazan a Cristo Jesús. Lo dice claramente Isaías capítulo 14, verso 11 al 15. El infierno es la gran recompensa, escucha esto, que el diablo ofrece a los que le sirven a él. Por eso es importante enseñar esta gran verdad en la iglesia. Por eso es importante enseñar esta palabra tal como está escrita. No es que te esté condenando, te estoy predicando la palabra de Dios. Pero hay personas que se asustan cuando hablamos del infierno, se asustan cuando denunciamos a todos esos hijos del diablo, se asustan, pero hay que predicarlo porque al diablo no le conviene escuchar la verdad. Usted puede entender, el infierno es la gran recompensa que el diablo le ofrece a todo aquello que le sirven. Usted puede entender, a todo aquello que anda en pos de él, usted puede entender. Por eso las iglesias hoy en día, en los últimos tiempos, están como están. Ya no toman en serio el evangelio. Un día reciben a Cristo, otro día lo desechan, vienen a los pies de Cristo, se vuelven para el mundo por estos falsos maestros, estos instrumentos del diablo, de tal manera que los tienen engañados. Pero usted ocúpese de su salvación con temor y temblor, como dice la Biblia, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito es el nombre de Dios. Es lo que dice, de la manera que se ha establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Todos aquellos que mueren van al juicio. Bien, ¿al juicio dónde? Porque de la manera van a ser juzgados. Aquel que parte de este mundo sin Cristo termina perdido, y aquel que parte de este mundo estando en Cristo va a la presencia de Dios. Y cuando Cristo vuelva, cuando suene la trompeta, dice la Biblia, va a venir con el alma va a ser transformado, retomar el cuerpo, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Bendito es el nombre de Dios. Y luego nosotros, los que habemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos por las nubes, dice la palabra de Dios. Así, mis queridos hermanos, tenga discernimiento en el Señor, porque hay muchos falsos maestros que andan por el mundo. La Biblia me dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre de Dios. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, que Cristo no está cerca. Cristo está cerca. Cristo está llamando a las almas al arrepentimiento. Cristo viene pronto. Entrégale tu vida al Señor. Bendito es el nombre de Cristo. No te dejes engañar por estos falsos maestros que son mismos instrumentos del diablo. Que Dios los reprenda. Que Dios te bendiga. Usted puede entender. Fíjese lo que dice. Momento, ahí va. No hay nadie. No hay nadie en el infierno, no hay nadie en el cielo. Ni en el cielo. Las personas que han muerto en Cristo no están en el cielo todavía. Y las personas que han muerto sin Cristo todavía no están en el infierno. Todavía no están en el lago, en el horno de fuego. Todavía no es el lloro y el crujir de dientes. No siga doctrina de hombre. Siga Cristo, la palabra de Dios tal como está escrita. Sí, no se oponga a la verdad. Este hombre llamado Fernando Cabrera, pentecostal avivado, es un instrumento del mismo diablo que se opone a la verdad. Se quiso sentirse muy sabio, pero está igual de que errada que aquella pastora que supuestamente estaba él también reprendiendo, corrigiendo. Están igual de errados los dos. Usted puede entender. Así que Dios te bendiga. Bendición.